Buenos días. Bueno, pararse acá no deja de provocar boca seca y sensación de necesidad de un betabloqueador, pero bueno. Lo que tengo para ustedes hoy es una presentación corta, un poquito concreta, de cómo es el servicio de urgencias de la Clínica Cardiovid y algunos datos y algunas cifras históricas. Cuando uno se pregunta cómo es algo, o cuando uno le preguntan cómo es usted, uno empieza a definir muchas cosas, pero en esencia lo primero que uno recurre es a qué es y qué hace para tratar de definir el cómo es. Cuando uno se mete en internet y empieza a buscar literatura al respecto de cómo es un servicio de urgencias, encuentra demasiadas definiciones y la gran mayoría le responden a uno es por el qué es o por el qué hace, pero ninguna responde a la pregunta de cómo es un servicio de urgencias. Entonces uno arranca por la primera pregunta y encuentra diferentes definiciones. Una de ellas es esta, en la que dice que es el servicio inicial de la atención médica para aquel paciente que presenta daños a la salud que ponen en riesgo la función orgánica, psicológica o la vida, y que por ello requiere atención médica inmediata y habitualmente es multidisciplinaria. La otra definición que responde al qué es que el servicio de urgencias es el conjunto de áreas y equipamiento destinado a la atención de urgencias ubicado dentro de un establecimiento de atención médica. En ese orden de ideas uno concluye que hay tantas definiciones como puntos de vista y encuentra que por ejemplo, para el paciente que no ha podido obtener de su asegurador la solución de un examen, de una orden, de una atención, urgencias se vuelven la puerta de entrada al sistema. Para el paciente que necesita una evaluación prioritaria, urgencia se vuelve el punto en el cual puede acudir a ella. Si tratamos de acercarnos más hacia la definición etimológica, urgencia viene del latín urgencia, y en el diccionario de la Real Academia Española hay cinco acepciones, y la última nos habla de que es la sección de los hospitales en la que se atiende a los enfermos y heridos graves que necesitan cuidados médicos inmediatos. En ese orden de ideas, ¿qué hace el servicio de urgencias? El servicio de urgencias es el lugar en donde, en esencia, se define la conducta a seguir tras la atención de un paciente, y ese es el producto final del proceso de atención, y al llegar a ello el servicio ha cumplido su objetivo. Las tres posibles definiciones son alta, hospitalización o remisión, y en este orden de ideas los pacientes acuden al servicio buscando una solución, y es lo que nosotros les ofrecemos a ellos. ¿Qué sucede en un servicio de urgencias? En un servicio de urgencias se brinda un proceso en el cual se admite un paciente y se empieza a proceder sobre su atención. Está afectado por múltiples factores en donde la demanda externa es supremamente grande, sobre todo de pacientes espontáneos, no tanto de pacientes remitidos, en donde la presión sobre las posibles respuestas a un paciente son supremamente grandes, pero procedemos en total en 5 pasos fundamentales. La admisión del paciente, que regularmente es por 2 fuentes, remitido o espontáneo. Desearíamos que nuestra clínica de 4º nivel tuviera un porcentaje de pacientes remitidos más alto, pero la realidad histórica es que el 85% de nuestros pacientes es espontáneo. La gran mayoría vienen porque son pacientes regulares de la clínica y otro porcentaje son pacientes nuevos, pero espontáneos. Los pacientes regulados son solamente el 15%. De acuerdo a la normatividad vigente, en 2008 empezamos a trabajar con el concepto de triaje. A los pacientes hay que saber para qué vinieron a urgencias. Hay que recordar muy claramente que triaje no tiene por objeto devolver los pacientes o decidir quién entra y quién no. Triaje en primera instancia tiene por objeto definir en qué orden y en qué prioridad debo atender a los pacientes, y si finalmente encuentro que no es urgente, también informárselo y direccionar al paciente. Posterior a ello viene el proceso de verificación de derechos. Es ahí donde la parte normativa siempre nos ha tenido en la mira por el tema de que todo paciente que solicita atención de urgencias debe ser en primera instancia por lo menos valorado y clasificado. Y cuando se define que el paciente va a ingresar, se le verifican derechos.
que es un proceso administrativo solamente para poder conocer quién va a ser el responsable de respaldar a ese paciente para todas las atenciones que pueda tener lugar. El proceso de atención se cumple en diferentes etapas. La fundamental es que ocurre después de la valoración por el médico en el triaje, un ingreso de enfermería, un ingreso médico general, una valoración con especialista, y ahí se define ya posteriormente qué va a pasar con el paciente, si se va a observar, se le piden paraclínicos, si el paciente va a necesitar pasar a un procedimiento, si es un paciente que debe ser pasado urgentemente a hemodinámica, a cirugía o algún otro servicio, o si contemporizado todo este proceso el paciente puede ser hospitalizado o dado de alta. Cuando llegamos al proceso de definición de conducta, ya el servicio cumplió su objetivo. En ese paso tan corto, uno piensa, bueno, pero ¿por qué se llena un servicio de urgencias? ¿Por qué se pone como tan congestionado si estos son 5 pasos muy sencillos? El problema grande radica en que es un embudo. La afluencia de pacientes usualmente es más alta que las posibles respuestas para esos pacientes. Me explico, no siempre tenemos todas las camas que quisiéramos para hospitalizar, no siempre tenemos las remisiones con la oportunidad suficiente. El único paciente que es capaz de salir de urgencias rápidamente es el que va de alta. Los demás usualmente se ven sometidos a lo que va a pasar después. Entonces, cuando el servicio de urgencias ha cumplido su objetivo de definir la conducta del paciente, se enfrenta a que sus siguientes clientes, que son los servicios de hospitalización o los aseguradores cuando van a remitir al paciente, puedan tener a dónde llevar el paciente. ¿Qué población atiende urgencias? ¿Qué nos llega a nosotros? ¿Qué llega a la clínica Cardiovid? ¿Qué nos caracteriza? Tenemos un servicio de urgencias que atiende fundamentalmente población adulta. Podemos ver que a septiembre de 2018 los pacientes de 14 años o menos son muy poquitos comparados contra el número de pacientes de la franja de edad de 15 a 44 y hasta 60 o más años. Es un servicio en el cual uno se pregunta en muchos servicios, ¿quién acude más a urgencias? Y muchos dicen, no, yo tengo más población femenina, yo tengo más población masculina. Los servicios que manejan trauma tienen una población masculina que acude en mayor cantidad, pero nosotros tenemos un servicio que se comporta muy parejo, casi que 50-50. En nuestro servicio de urgencias es un servicio que está fundamentalmente enfocado para patología cardiovascular, neurovascular y pulmonar. No hacemos urgencia general, no hacemos trauma, no hacemos ni ortopedia ni ginecología. Cuando los pacientes de ese tipo de especialidades llegan, nos vemos abocados a remitirlos, a hacer uso de la red de los aseguradores, esperando que el asegurador tenga una red adecuada. Cuando el asegurador no la tiene, usualmente nos vemos un poquito en dificultades, pero es importante entender que hay un concepto que puede ser curioso, pero es real. En un centro como nosotros, un paciente que requiere un pediatra, no lo tiene disponible. Nosotros tenemos cardiólogos pediatras hemodinamistas, cardiólogos pediatras electrofisiólogos, pero no hay pediatría. Son los médicos generales de nuestra clínica los que tienen que resolver los pacientes de las patologías que no son pertinentes, que no son misionales de nuestra clínica. Entonces uno se pone a ver y la gran mayoría de los pacientes vienen por dolor en el pecho no especificado, por falla cardíaca, dolor precordial, angina inestable, infarto, angina de pecho no especificada y otras causas, casi todas de origen cardíaco. Es ahí donde entendemos por qué, ante la pregunta de ¿usted por qué hace electrocardiogramas en triaje?, uno se da cuenta que si el 60% de mis pacientes consultan con motivos relacionados a dolor en el pecho, la primera respuesta que yo tengo que darles es un electrocardiograma. Eso me define si el paciente pasa hemodinámica inmediatamente o me toca estudiarlo con pruebas de laboratorio. Y eso me acorta 10 minutos de ganancia para el proceso de atención de un paciente infartado, que en términos de miocardio es un tiempo que es valioso. En cualquier otra parte de Medellín, un paciente con dolor precordial ingresa a un servicio de urgencias y lo ponen en fila para tomarle el electro, idealmente antes de 10 minutos, y entran en el proceso de buscar en dónde, si tienen la salita, si no la tienen, y finalmente casi siempre entre 15 y 20 minutos tienen un electrocardiograma.
En ese tiempo que en otras partes se obtiene un electrocardiograma, un paciente con un infarto con elevación del ST está ya en nuestro laboratorio de hemodinámica. Histórico. Uno coge las cifras de los últimos 10 años y encuentra esto. En el 2007 veíamos 9.994 pacientes en el año. El pico más alto lo tuvimos acá en 2015, que vimos 14.616, y en 2017 que vimos 14.349. Con esa tendencia de crecimiento, uno se pregunta realmente si un servicio de urgencias tiene que crecer en número de camillas o no. Probablemente deba crecer un poquito el número de camillas, pero el servicio de urgencias tiene que crecer fundamentalmente en resolutividad, en qué hace con los pacientes que le ingresan, cómo los puede evacuar lo más rápido posible hacia los destinos a los cuales debe llegar, cómo le garantiza una cama hospitalaria, cómo le garantiza una remisión oportuna, y al alta del paciente, cómo le garantiza que quede adecuadamente empalmado con su asegurador con todas las órdenes completas. Cuando uno coge el servicio y le hace las cuentas promedio mes, se da cuenta que el servicio de urgencias en total empezó manejando un promedio de 833 pacientes mes en el 2007 a 1.247 en el 2016 y 1.195 en 2017. Eso ha hecho que el recurso humano del servicio de urgencias pase de haber contado con 1 o 2 médicos de planta y un especialista que estaba de llamado disponible en otro servicio de la clínica, a la necesidad presencial del especialista dentro del servicio. La norma nos empezó a solicitar que el especialista fuera presencial, y en vista de nuestra especialidad en cardiología y de nuestro mayor número de aflujo de pacientes de cardiología, definimos que el especialista pertinente era el cardiólogo. Entonces, en ese orden de ideas, se designa siempre un recurso médico, un recurso de enfermería, un recurso médico para hacer el triaje, un recurso de enfermería para hacer el ingreso, otro para la atención y un recurso médico para hacer la atención como tal. Y un especialista que es el que valida la conducta de todos. El especialista se comporta como un embudo, porque yo tengo 3 médicos de planta, 1 clasificando, 2 viendo pacientes, un recurso humano que está en formación, residentes e internos. Todos evalúan pacientes y los presentan a un solo especialista que decide. Parte del funcionamiento del servicio requiere que ese cuello de botella pueda ser evacuado con rapidez, de manera que el servicio defina rápido si requiere interconsultar al servicio de neumología, neurovascular, a cirugía cardiovascular, a electrofisiología, para que las especialidades concurrentes nos puedan ayudar a definir los pacientes rápidamente, siempre con el aval del especialista presencial del servicio. Eso hace que nuestro especialista cardiólogo se vea abocado a ver mucha medicina interna. Nuestros cardiólogos en muchas ocasiones tienen que avalar y validar conductas sobre pacientes de otras especialidades que se van a remitir solo para poder informar que el paciente en términos cardiovasculares está estable y puede ser derivado a otra institución. En el qué hacemos con los pacientes también ha cambiado el proceso en cuanto al número de pacientes y al comportamiento porcentual de la tarea. Nos hemos encontrado que cuando los pacientes ingresan a urgencias, muchos salen por triaje, otros salen para hospitalización, otros se remiten, otros se dan de alta, y encontramos que si hacemos un comparativo entre 2008 y 2017, encontramos que en 2008, cuando se empezó a hacer triaje, solamente 374 pacientes en ese año fueron derivados por triaje hacia otra institución o hacia otro servicio fuera de la clínica. La gran mayoría fueron vistos en la clínica y un porcentaje muy alto fue dado de alta, otro porcentaje fue hospitalizado, otro porcentaje pequeñito fue remitido. ¿Qué es importante tener en cuenta de acá? El servicio de urgencias no es una puerta giratoria para ingresar a hospitalización, y no todo paciente que entra a la clínica, así venga remitido, queda hospitalizado automáticamente. El servicio de urgencias es una unidad resolutiva que tiene por tarea velar para que los pacientes reciban lo que necesitan en forma oportuna y pertinente. Para 2017, el número de pacientes a los que se les hizo triaje y se derivaron a otras instituciones o a la red de su asegurador ya equivalía al 25%. Estos pacientes no ingresan al servicio.
se da de alta a este gran porcentaje de pacientes. Eso quiere decir que todos estos pacientes finalmente salen de la institución antes de 24 horas. Nos quedan los pacientes hospitalizados y los pacientes que se remiten. Las remisiones son fundamentalmente dadas porque los pacientes no tienen acá la respuesta a lo que necesitan. No tenemos un cirujano general, no tenemos un ortopedista, no hay ginecología, no hay obstetricia, pero también en los últimos años por situaciones de tipo de aseguramiento. No somos la red del asegurador, entonces nos dicen, téngalo ahí, vaya trabajando en él y espere, yo le consigo la cama dentro de mi red. Entonces, no todas las causas de remisión están dadas en que el paciente no sea pertinente para nosotros. También están dadas porque el paciente puede ser derivado para su red. Y en los pacientes de hospitalización tenemos el cuello de botella, que tengamos las camas disponibles para poder ingresar al paciente. El servicio de urgencias tiene una capacidad instalada equivalente al 13% de la capacidad hospitalaria que tenemos instalada, en donde con 9 camillas, 6 sillas reclinables, un cubículo de reanimación y un cubículo de procedimientos, tenemos que lograr en forma ágil, efectiva y eficiente resolver las situaciones del paciente para que tengamos siempre en dónde recibir al siguiente paciente. Hay ocasiones en que eso nos rebasa. Y en ese sentido de que es un servicio pequeño, cuando un paciente es clasificado, el paciente ingresa de una vez al servicio y se publica dentro del servicio a la vista de todos para poder tener control sobre él. Esto propende por la seguridad del paciente. Los pacientes que se devuelven a sala de espera por término general han sido las fuentes de las mayores complicaciones y eventos adversos de muchas instituciones. Cuando después de clasificar el paciente, después de evaluarlo, lo ponen en fila en la sala de espera y se les pierde de la vista. Entonces, fíjense que el comportamiento en 2008 ha cambiado frente al comportamiento en 2017 y cada vez nos preocupamos más porque ¿qué tiene el paciente que nos consulta a nosotros? El proceso de urgencia arranca cuando el paciente cruza la puerta y dice, vengo a atención de urgencias. La primera pregunta que yo tengo que resolver es, ¿a qué vino ese paciente? Porque ese paciente que ingresó, que se sentó en la sala de espera, que yo no sé a qué vino, es un paciente que es una amenaza, yo no sé el paciente que tiene. Cuando yo ya identifico ese paciente, tiene una taquicardia, tiene un dolor en el pecho, ya lo convierto en un riesgo, yo ya sé en que lo tengo montado y sé qué esperar de él en el tiempo y cómo proceder sobre él. El servicio de urgencias en términos generales cumple, para poder cumplir con esas funciones, tiene un cierto número de indicadores que nos permiten saber en qué vamos y qué estamos haciendo. Entonces, nos encontramos que nuestro servicio de urgencias, curiosamente, es eficiente en términos generales. Hay que entender que los indicadores se obtienen con promedios y que los promedios se comportan con máximos y mínimos, como una campana gaussiana. O sea, hay pacientes que obviamente se demoran mucho más en ser evaluados, otros que se demoran muchísimo menos, pero encontramos lo siguiente. La oportunidad de nuestro servicio de urgencias en términos generales para todos los pacientes es de 25 minutos. Entre que el paciente cruza la puerta y se registra para la atención, no tenemos registro del tiempo que transcurre entre la puerta y la atención porque regularmente es muy poco. Es un servicio de urgencias que tiene una tasa de mortalidad muy bajita, del 0.33%, representado fundamentalmente por los pacientes que nos ingresan fallecidos o los pacientes que nos ingresan en paro no presenciado, a los que no tenemos oportunidad de darle ninguna solución porque no responden al manejo. Es poco frecuente que los pacientes en el servicio de urgencias fallezcan tras una estancia porque casi siempre se logran hospitalizar o llevar a hemodinámica o remitir o llevar a la UCI. Entonces, los pacientes, nuestros fallecidos están representados casi todos por mortalidades extrainstitucionales que no llegan ya a nosotros o por pacientes que hacen paro no presenciado cuya recuperación es mucho más difícil. Tenemos una tasa de reingreso bajita, pero es una tasa de reingreso que fundamentalmente es inducida. A esa colaboramos muchos de nosotros, en donde al paciente que viene un sábado le decimos, hoy no tengo esto, pero por favor véngase el lunes, que el lunes sí se puede. O es el paciente que por alguna razón tenemos que tener recurrentemente en el servicio porque no hay forma de dar la respuesta en ninguna parte de la red y hasta su asegurador nos dice, vea, ingrésemelo, hágale lo que tenga que hacer, vuélvalo, ingresa y vuélvalo, ingresa.
Son pacientes que tienen dispositivos implantados, son pacientes que tienen tubos todavía drenando con atriums, a los que regularmente volvemos periódicamente para poderles cambiar el atrium, cambiar el dispositivo, cambiar la aguja del dispositivo, y ese tipo de cosas nos marcan como reingreso, porque si el paciente está viniendo por la misma causa antes de 72 horas. El promedio de estancia es un promedio que no es alto, son 281 minutos, a pesar de que tenemos pacientes que se nos eternizan en el servicio 4 y 5 días, la gran mayoría fluyen con rapidez, y la demora en la gran mayoría de los casos está cifrado en que, siendo nuestro mayor volumen de pacientes de tipo cardiovascular, la estratificación de ese paciente con dolor torácico se tarda en promedio entre 6 y 8 horas. No existe ningún servicio asistencial en Medellín que sea capaz de evacuar antes de 12 horas un paciente con una ecocardiografía de estrés. Nosotros tenemos esa posibilidad, y en ese sentido los servicios de apoyo como laboratorio de ecos, como hemodinámica y las diferentes especialidades que nos apoyan son una de nuestras grandes fortalezas. Tenemos la capacidad de dar respuesta en subespecialidades y en servicios de apoyo especializados antes de 12 horas, que es una cosa que no tienen la gran mayoría de las instituciones. En muchas instituciones un paciente, para hacer una prueba de esfuerzo, se hospitaliza para hacerse el día siguiente. Nosotros tenemos por meta que ese paciente antes de 12 horas esté definido, o se hospitaliza o se va para su casa. El porcentaje de hospitalización es del 45%. Un dato, estas cifras son tomadas de los indicadores de septiembre de este año. Y cumple con la meta de hospitalizar menos del 50% de los pacientes. Vuelvo y digo, urgencias no es una puerta giratoria para que los pacientes entren a hospitalización. La idea es resolver para evitar ¿qué? Costos innecesarios, para evitar estancias innecesarias. Hombre, y pensando en las pacientes y en las familias, quien de aquí haya tenido un familiar hospitalizado sabe lo que cuesta estar yendo, permanecer, alimentarse, tomarse el café. Eso genera costos que nosotros no asumimos y son costos indirectos del sistema que asumen las familias y los pacientes. En términos generales, para muchos pacientes que puede significar pérdida de productividad, para muchos pacientes que son cabeza de familia, de cuyo trabajo depende todo un grupo familiar, es una pérdida grande estar hospitalizado. Entonces, la posibilidad de poderlo devolver rápidamente a su vida diaria es algo que es un deber nuestro, es una cosa que debemos considerar y tener siempre en mente. La tasa de satisfacción por las encuestas y por las entrevistas que hacen telefónicas siempre ha dado en el 100%. Esto ha hecho que nos tengamos que virar hacia otro mecanismo de evaluación de la satisfacción, que son las quejas. En las quejas tenemos que buscar qué es lo que a las personas no les gusta, no les parece o no les funcionó de nuestro servicio para poder aprender de ello y modificarlo. Entonces, hemos logrado que, si bien cuando entrevistamos aleatoriamente a las personas y se le aplican las encuestas, la tasa de satisfacción usualmente da el 100%, que busquemos activamente en las quejas las manchitas de café, lo que nos hace objeto de mejora en el servicio. Tenemos una tasa de eventos adversos porque también donde se hacen cosas, pasan cosas, no siempre todas con éxito, y sí nos ha pasado que a los pacientes les pasan cosas en nuestro servicio, algunas evitables, otras no evitables, pero afortunadamente hasta el día de hoy ninguna ha terminado en el fallecimiento o daño grave de un paciente. Trabajamos activamente en ello y todo el equipo humano se concentra en ello. ¿Qué hace en términos generales el servicio de urgencias con ese gran volumen de pacientes que vimos que estamos recibiendo? El servicio de urgencias genera órdenes de laboratorio, de prescripción de medicamentos, de ayudas diagnósticas, de órdenes de laboratorio, de actividades, de evaluaciones, y las genera tanto hospitalarias como ambulatorias. Entonces, para 2018 a septiembre, en el mes de septiembre, se hicieron 10.603 órdenes a pacientes que fueron dados de alta, abarcando todo el espectro, desde la orden del alta hasta los medicamentos, los exámenes y las interconsultas pertinentes. Para pacientes que se hospitalizaron, se hicieron en total 12.262 órdenes. Esto es en el solo mes de septiembre. Esto quiere decir que el servicio de urgencias genera una cantidad de actividades a servicios internos de la clínica relativamente alta, sobre todo para el área de hemodinámica.
En solo mes de septiembre para el área de hemodinámica se ordenaron 296 procedimientos en toda la gama, desde una arteriografía hasta un implante de un dispositivo, pasando por coronariografías, pasando por la inserción del implante de stent. Es todo lo que urgencias ordena para que el paciente que sea hospitalizado. De esas 296 procedimientos, 64 fueron coronariografías, 5 fueron implantes de dispositivos, y uno de nuestros grandes clientes es el servicio de ecocardiografía, al cual, entre ecocardiografías y pruebas de esfuerzo, en solo septiembre se le ordenaron 243 actividades. Este 77 que está por allá volando tiene por objeto recordarme que hay un dato importante: de esos 243 pacientes, 77 fueron definidos de alta porque el laboratorio de ecocardiografía nos pudo apoyar oportunamente. Entonces, esto nos habla de un servicio que es eficiente, que es eficaz, que está, digámoslo entre comillas, operado por un personal profesional y auxiliar altamente calificado, muy comprometido con su tarea, sobre todo con el paciente. Es importante resaltar que el servicio de urgencias, por encima de cualquier cosa, lo hace, lo identifica y lo constituye el equipo humano que en él trabaja. Entonces, todo esto se logra hacer y los tiempos y la oportunidad se logran obtener por el trabajo de las personas. Eso nos lleva a la pregunta inicial: ¿cómo es urgencias? Después de todo este recorrido, podemos concluir, definición propia nuestra, que nuestro servicio de urgencias nuestras urgencias son un servicio por encima de todo humano, que ofrece atención con oportunidad y calidad, propendiendo por la mayor seguridad del paciente en el proceso. Esto se hace con el compromiso de absolutamente todos. Esto es lo que nos identifica, y esto es lo que cuando uno abre un buzón de sugerencias y encuentra felicitaciones, es lo que las personas más resaltan. Por encima de cualquier cosa, por encima de la calidad de los servicios, por encima del nivel científico y el alto nivel de complejidad de la clínica, las personas que acuden a nosotros a solucionar sus problemas de salud resaltan en la calidad humana. Esto es lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. ¿Dudas, preguntas? Con gusto.